Puedes pasarte toda la vida trabajando con todas tus fuerzas y aún así terminar en la ruina. Puedes estudiar durante muchos años y sentirte estancado. Incluso puedes hacer todo lo correcto y aún así que nada cambie. ¿Y sabes qué es lo más loco? El problema podría estar en algo que ni siquiera sabes que existe. Te voy a contar ahora, en menos de 3 minutos, algo que nadie te ha dicho y que probablemente transformó mi vida más que cualquier universidad o título profesional. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tanta gente inteligente, dedicada y de buen corazón sigue atrapada en el mismo sitio? No importa cuánto se esfuercen, los resultados cambian muy poco, año tras año. Es como si una fuerza invisible los mantuviera detenidos. Y la verdad es que esa fuerza sí existe. Se llama paradigma. Sé que suena a una palabra complicada, pero déjame explicártelo de forma sencilla. Un paradigma es un conjunto de hábitos y creencias profundamente arraigados en tu mente subconsciente. No importa cuánto leas, estudies o quieras mejorar, si no cambias el paradigma, los resultados seguirán siendo los mismos. Actúa como un sistema automático, programado, que dirige tu vida sin que te des cuenta. Como un termostato. Puedes tratar de forzar el calor o el frío, pero al final el sistema siempre regresa al punto donde está configurado. Así pasa con tus hábitos, con la imagen que tienes de ti mismo y con los resultados que cosechas todos los días. Te lo digo porque yo lo viví en carne propia. Recuerdo una etapa de mi vida en la que me sentía completamente perdido. Hacía trabajitos, limpiaba pisos, cambiaba aceite en estaciones de servicio. No era tonto. Sabía que eso no era suficiente. Pero por más que anhelaba algo mejor, algo me bloqueaba. No sabía qué era. Solo sentía esa sensación asfixiante de estar dando vueltas en el mismo lugar. Y eso duele, porque sabes que puedes dar más, pero no logras salir de ahí. Por eso tantas personas viven con una frustración silenciosa. Quieren ganar más dinero, tener más libertad, pasar más tiempo con la familia. Pero en el fondo algo dentro de ellas les dice, eso no es para ti, quédate donde estás. Y lo peor, esa voz se disfraza de lógica. Les dice, espera un poco más, este no es el momento, tienes que estar seguro primero. Y es ahí donde el paradigma gana. Pero todo empieza a cambiar cuando abres los ojos, cuando entiendes que no es flojera ni mala suerte, es programación, y la programación se puede reescribir. Lo he visto pasar decenas de veces con personas que me escribieron o me encontraron en seminarios. Gente como Wendy, que llevó a su hijo a uno de mis eventos. Ella sabía que lo había programado mal y quiso arreglarlo. Es una decisión poderosa y valiente, porque a veces hay que aceptar que sembramos semillas equivocadas y debemos hacer el trabajo de arrancar esas raíces antes de que algo nuevo pueda crecer. Y tal vez ahora te estés preguntando, bueno, ¿y cómo cambio eso? Lo primero es la conciencia. Hay que empezar a observar los patrones que se repiten. ¿Siempre abandonas lo que inicias? ¿Te saboteas justo cuando estás por lograr algo bueno? ¿Atraes siempre el mismo tipo de persona, deuda o problema? Eso es el paradigma manifestándose, y siempre te va a mantener en un ciclo cómodo, no feliz, cómodo. Y eso es muy distinto. La comodidad es engañosa porque parece segura, pero en realidad es lo que te tiene detenido. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Cuando empiezas a desafiar al paradigma, él reacciona, trae miedo, duda, inseguridad. Es como si te dijera, hey, vuelve al mismo sitio de siempre. Y es ahí donde la mayoría retrocede. Pero si tú sigues adelante, con todo y miedo, algo empieza a transformarse. Y te voy a revelar algo que muy poca gente entiende. Cambiar un paradigma no es algo que haces una vez y listo. Es un proceso. Es como girar un volante muy pesado. Al principio cuesta mucho. Parece que no se mueve. Pero con consistencia y repetición empiezas a crear un nuevo patrón. Y entonces, esas cosas que antes parecían imposibles, comienzan a sentirse normales. Empiezas a actuar, a hablar, piensa y actúa como si ya vivieras la vida que siempre has soñado. Y de repente, esa vida empieza a manifestarse. Ahora déjame hacerte una pregunta directa.
¿Cuántas veces has intentado cambiar tu vida y terminaste cayendo en los mismos hábitos de siempre? ¿Cuántas veces juraste que ibas a ahorrar, salir de deudas, mejorar tu salud, cambiar de carrera, y acabaste haciendo exactamente lo contrario? Eso no es un fracaso, es simplemente la ausencia de un cambio de paradigma. Y eso solo se rompe cuando dejas de tratar de transformar lo que está afuera y empiezas a reprogramar lo que está dentro. El mundo interno es el que manda, siempre lo ha sido. Y si me lo permites, haz esto esta misma noche. Antes de dormir, toma una hoja y una pluma. Escribe lo que deseas cambiar. Luego escribe aquello que siempre haces y que te impide lograrlo. Escríbelo sin filtros, solo eso puede marcar el inicio de tu transformación. Porque el paradigma solo tiene poder mientras permanece oculto. En el momento en que lo sacas a la luz, empieza a debilitarse. Yo lo sé porque me pasó. Y si me pasó a mí, también puede pasarte a ti. La mayoría de las personas no tienen ni idea de cuánto la indecisión sabotea sus vidas. Parece un detalle pequeño, casi inofensivo, pero es un veneno silencioso. La verdad es que la indecisión paraliza, roba oportunidades, retrasa sueños hasta que se desvanecen. Y peor aún, te da la falsa sensación de que sigues en control cuando en realidad estás estancado. Pasé gran parte de mi vida creyendo que todo tenía que estar perfectamente alineado antes de tomar una decisión importante. Pensaba que solo debía actuar cuando tuviera certeza, cuando no existiera ningún riesgo. Y por pensar así, estuve atrapado durante mucho tiempo. Solo empecé a ver un cambio real cuando comprendí que el éxito no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de decidir con convicción, incluso cuando aún no puedes ver todo el camino. Hay un capítulo en Piense y hágase rico, que he leído decenas de veces, y siempre le recomiendo a la gente que haga lo mismo. En ese capítulo, Napoleon Hill revela que tras estudiar más de 25,000 casos de fracaso, descubrió que una de las principales causas era la falta de decisión. No era la falta de dinero ni la falta de educación o contactos, era simplemente la incapacidad de decidir. Y lo veo todo el tiempo. Personas brillantes, con talento, que dudan, que esperan y dejan que las oportunidades se les escapen. Y mira qué curioso. Las personas exitosas que él estudió, aquellas que acumularon fortunas superiores al equivalente a 20 millones de pesos mexicanos, tenían todas el mismo patrón. Tomaban decisiones rápidas y tardaban mucho en cambiar de opinión. Mientras que los que fracasaban actuaban al revés, se tardaban en decidir y cambiaban de idea constantemente. Eso no es casualidad, es un patrón. Cuando decides con firmeza, cambias la frecuencia de tus pensamientos. Es como sintonizar una estación de radio. Antes solo escuchabas ruido, estática, dudas, pero cuando decides es como si el canal se afinara y entonces empiezan a llegar a ti cosas que están en esa frecuencia. Ideas, personas, recursos, valentía. Pero nada de eso ocurre mientras sigas dudando. Tal vez has dicho algo como, en cuanto tenga dinero empiezo. Pues cuando los niños crezcan cambio de carrera. O incluso, cuando todo se calme voy por lo que quiero. Pero la verdad es que ese momento nunca llega. La vida no se detiene. Las cuentas siguen llegando. Las dudas no desaparecen. Y mientras esperas a que la vida te dé permiso, los años pasan. Conocí a un hombre llamado Phil Goldfine, que un día se sentó frente a mí, derrotado, sin esperanzas, trabajando en un lugar que odiaba. No sabía ni por dónde empezar, pero decidió que iba a cambiar. Me escuchó con atención aunque no entendiera del todo lo que le decía, y aún así decidió actuar. Hoy en día es ganador del premio Oscar, del Emmy y del Globo de Oro. Eso no pasó porque tuviera dinero, conexiones o suerte. Pasó porque tomó una decisión real, comprometida. Dejó de ser espectador y subió al escenario de su propia vida. Y mira, la ciencia respalda esto. Investigaciones realizadas por psicólogos de la Universidad de Columbia demostraron que mientras más opciones tenemos, tomar una decisión es lo más complicado. A esto se le conoce como el paradoja de la elección. Es como si el cerebro se paralizara, temiendo equivocarse.
¿Y sabes cuál es el resultado? Nada cambia. La persona sigue atrapada en la misma rutina, incluso si se siente infeliz, porque tiene miedo de tomar la decisión equivocada. Pero el error más grande es no decidir. Y aquí entra un punto que puede doler un poco. Cuando tú no decides, alguien más lo hace por ti. Y por lo general, esas decisiones no tienen nada que ver con lo que tú quieres, sino con lo que el mundo espera que tú aceptes. Terminas diciendo sí a una vida que nunca quisiste vivir, simplemente por temor a decir no a algo que te hacía daño. Sé que tomar decisiones da miedo. Vienen acompañadas de riesgos, de renuncias, de incertidumbre. Pero también traen poder. El poder de cambiar tu rumbo. El poder de dejar de ser víctima de las circunstancias y convertirte en el autor de tu propia historia. ¿Y sabes qué? Tu vida cambia en el momento exacto en que tomas una decisión verdadera. Una de esas que se sienten en el pecho, de las que no tienen vuelta atrás. Una decisión que dice, basta, ahora voy yo. Y cuando haces eso, todo empieza a reorganizarse, porque la vida responde a la claridad, no a la duda. Así que déjame preguntarte, ¿qué estás postergando decidir? ¿Qué parte de tu vida está estancada porque estás esperando que algo suceda? ¿Qué sabes que tienes que hacer pero sigues evadiendo? La verdad es que no necesitas tener todas las respuestas ahora. Solo necesitas decidir y mantenerte firme en esa decisión. Las respuestas llegarán en el camino. Las personas correctas aparecerán. Los recursos se manifestarán. Pero solo después de que tú hagas tu parte. Comprometerte con lo que realmente deseas. ¿Quieres transformar tu vida? Empieza con una decisión, una sola, pero que sea auténtica, que sea firme, que sea ahora. ¿Te ha pasado que deseas algo con todas tus fuerzas, pero mientras más lo quieres, más lejos parece estar? Te llenas de esperanza, haces planes, tratas de mantenerte positivo, y aún así, nada cambia. Yo viví eso muchas veces, hasta que comprendí una de las leyes más ignoradas, pero también más poderosas del universo, la ley de la frecuencia. Todo en el universo vibra. Y esto no es solo una frase bonita, es ciencia. Todo lo que existe está en movimiento. Tú también. Tus pensamientos también. Cada pensamiento que tienes emite una frecuencia como si fuera una estación de radio. Y lo que poca gente sabe es que esa frecuencia que tú emites determina lo que atraes. Lo que tú deseas está en una frecuencia determinada. Y si tú estás en otra, simplemente no se encuentran. Es como querer escuchar una canción de frecuencia modulada en una estación de amplitud modulada. No importa cuánto gires el botón, no se escucha nada porque estás en el canal equivocado. Eso le pasa a muchas personas. Quieren abundancia, pero están sintonizadas en la frecuencia de la escasez. Desean amor, pero viven con miedo al rechazo. Buscan éxito, pero no dejan de pensar en el fracaso. Y la vida solo responde a la frecuencia, no a las súplicas. Recuerdo cuando empecé a estudiar este concepto con más profundidad. Conocí al capitán Edgar Mitchell, astronauta de la misión Apolo. Él me habló sobre experimentos de transmisión de pensamiento que realizó desde la Luna hacia la Tierra. Él y su equipo estaban separados por cientos de miles de kilómetros, sin ningún tipo de conexión física, y aún así lograban comunicarse mentalmente. Eso me impactó profundamente. Si un pensamiento puede atravesar la inmensidad del espacio, ¿qué no podría hacer en tu vida? El pensamiento es la forma más poderosa de energía, y cuando comienzas a pensar en sintonía con lo que deseas, las cosas empiezan a suceder de una manera que parece coincidencia. Pero no es coincidencia, es frecuencia. El gran problema es que la mayoría de las personas quieren resultados nuevos, pero siguen usando el mismo patrón mental de siempre. Quieren mejorar su vida, pero repiten las mismas creencias, los mismos hábitos, los mismos sentimientos. Y luego, no entienden por qué todo sigue igual. Pero no puedes recibir algo nuevo con una mentalidad vieja. Tienes que moverte hacia la frecuencia de lo que deseas. Y eso empieza con una decisión real, pero también requiere persistencia emocional. Por ejemplo, si tú deseas aumentar tus ingresos,
Debes dejar de repetir frases como «nunca tengo suficiente», «el dinero se me va de las manos» o «no sé manejar el dinero». Esas frases son frecuencias y el universo recibe exactamente lo que tú emites. No entiende el sarcasmo. Si vibras en carencia, te dará aún más carencia. Si vibras en escasez, te mostrará más escasez. Pero si vibras en gratitud, en merecimiento y en seguridad, entonces atraerás situaciones que estén alineadas con eso. Y hay algo más. No es solamente lo que piensas, sino lo que sientes. Puedes decir, quiero ser rico, pero si en el fondo sientes miedo, culpa o duda, lo que va a mandar es ese sentimiento. El sentimiento es el verdadero imán. El pensamiento crea la imagen. El sentimiento le da vida. Eso fue exactamente lo que le enseñé a un hombre que un día entró en mi oficina, completamente desmotivado, frustrado y perdido. Me confesó que soñaba con tener su propio negocio, pero que veía imposible dejar su empleo. Me dijo que sentía que el dinero se le escapaba y que el éxito era como de otro planeta. Trabajamos juntos y le mostré que su problema no era la falta de oportunidades, sino la frecuencia que él emitía. Solo veía límites porque estaba atrapado en la frecuencia del miedo. Cuando cambió esa frecuencia, todo cambió. No solo creó un negocio, sino que empezó a atraer clientes que ni siquiera sabía de dónde venían. Todo empezó con un cambio de vibración. No necesitas saber todos los pasos ahora mismo. Solo necesitas empezar a vibrar en la frecuencia correcta. Imagina cómo sería vivir la vida que deseas. Imagina cada detalle. ¿Cómo te despiertas? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes? Permítete sentir esa realidad como si ya fuera tuya, porque en ese mismo instante ya te estás alineando con ella. Y si logras mantenerte firme en esa vibración, las oportunidades, las ideas y las personas adecuadas empezarán a aparecer. Piensa conmigo, ¿cuántas veces has pensado en alguien y de repente esa persona te llama? ¿O has sentido que algo iba a pasar y pasa? Eso no es magia, es sincronía. Y si eso sucede con cosas pequeñas, ¿por qué no habría de suceder con las grandes? Pero aquí viene el punto más importante. Necesitas mantener esa vibración incluso cuando aún no ves resultados. Porque lo que derrumba a la mayoría es la ansiedad. Comienzan vibrando bien, pero cuando no ven resultados inmediatos, regresan a su vieja vibración. Y entonces dicen, esto no funciona. Pero claro que funciona. El problema es que cambiaron de estación antes de que comenzara la música. Por eso te invito a hacer un ejercicio sencillo durante los próximos 7 días. Al despertar, antes de tocar tu celular, imagina cómo sería tu día ideal, viviendo eso que más deseas. Siente que ya es real. Respira como si ya estuvieras ahí. Camina como si ya lo hubieras logrado. Y hazlo todos los días, con presencia y emoción. Puede parecer tonto, pero eso es precisamente lo que cambia tu vibración. Y cuando cambias la frecuencia, cambias la vida. Porque la realidad siempre se adapta a lo que tú emites. Siempre. La pregunta más poderosa que puedes hacerte es, ¿quién creo que soy? Porque la imagen que tienes de ti mismo determina absolutamente todo lo que logras o dejas de lograr. Si en lo profundo te ves como alguien común, limitado, con mala suerte, con poca inteligencia, con un pasado difícil o que no encaja, entonces no importa cuánto lo intentes, siempre terminarás saboteándote. Y no es por maldad, es programación. Durante muchos años me vi así. No tenía ambición, mi autoimagen era baja y mi historia personal no hacía más que confirmarlo. Abandoné mis estudios, no tenía dinero, hacía trabajos pesados y vivía sin rumbo. Yo creía que las personas exitosas tenían algo que a mí me faltaba, un talento, una inteligencia especial, una crianza diferente. ¿Y qué pasa cuando tú crees eso? Empiezas a vivir acorde a esa creencia. No te postulas para ciertos trabajos porque piensas que eso no es para mí. No aceptas invitaciones, no te arriesgas, no creces. Y ni te das cuenta de que eres tú mismo quien está cerrando la puerta desde dentro. Y lo más duro de todo esto
es que ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo. Te parece completamente normal, te convences de que es real, crees que tu vida es como es porque así son las cosas. Pero no es verdad. Tú te conviertes en lo que crees que eres, y mientras no transformes esa imagen interna, nada afuera cambiará. Yo empecé a cambiar las cosas cuando un amigo me dio el libro Piense y hágase rico. En ese entonces, trabajaba en el Cuerpo de Bomberos de Toronto. Me sentía frustrado, ganaba poco y no tenía ningún plan para el futuro. Fue ahí donde mi visión empezó a transformarse. Leí esas páginas y me pregunté, ¿y si estoy equivocado sobre quién soy? Esa pregunta me sacudió por dentro, porque si estaba equivocado sobre mí, tal vez también estaba equivocado sobre lo que era posible. Empecé a comportarme de forma distinta, comencé a imaginar versiones más grandes de mí mismo, y aunque no entendía del todo cómo funcionaba todo, y aunque no tenía una educación formal, simplemente empecé. Abrí una empresa de limpieza y en el primer año gané más de 1.800.000 pesos mexicanos. Eso viniendo de alguien que apenas terminó el 8º grado de la escuela. No fue magia, fue porque cambié la imagen que tenía dentro de mí. Cambié la forma en la que me veía. Muchas personas no se dan cuenta, pero la autoimagen es el filtro que determina cada decisión. Si tú te ves como alguien que no sabe manejar el dinero, entonces, aunque tengas una oportunidad enfrente, te echarás para atrás. Si crees que no naciste para emprender, ni siquiera lo intentarás. Es como si existiera un techo invisible sobre tu cabeza y aprendes a vivir encorvado, aceptando menos de lo que realmente mereces. Y lo peor, con el tiempo, comienzas a pensar que eso es normal. Pero aquí viene la buena noticia. Esa imagen no está escrita en piedra. Puede reconstruirse. Y todo empieza con la manera en que tú te tratas, con cómo te hablas a ti mismo. ¿Te llamas tonto cuando cometes un error? ¿Te castigas cuando fallas? ¿O te abrazas, te das fuerza y te levantas? El mundo te trata exactamente igual a como tú te tratas. Tu vida es el reflejo directo de tu autoimagen. Y fíjate qué interesante. Los estudios de psicología muestran que nuestra identidad se forma a través de la repetición. Es decir, si tú comienzas a actuar cada día como la persona que quieres llegar a ser, con el tiempo, tu cerebro empieza a aceptarlo como una verdad. Y cuando eso ocurre, el cambio externo se vuelve inevitable. No es una teoría, es neurociencia. Quizás estás pensando, pero he tenido tantos fracasos, ¿cómo voy a confiar en mí? Te entiendo. Yo también pasé por eso, y te lo digo con total certeza. El fracaso no es tu identidad. Es una experiencia. Lo que viviste no define quién eres. Solo define quién fuiste hasta ahora. Y tú puedes volver a comenzar. A cualquier edad. En cualquier lugar. Yo comencé de nuevo con deudas, con poca educación, con el pulgar casi amputado y sin la menor idea sobre negocios. Y si yo pude salir de ese fondo, tú también puedes. El punto es este. Tienes que dejar de verte como una víctima de tu historia. No eres un extra en tu propia vida. Eres el protagonista. Eres el guionista. Eres el director. Eres quien decide cómo termina todo. Pero para eso tienes que asumir ese papel. Tienes que mirarte al espejo y empezar a decirte, soy capaz. Aunque al principio parezca mentira, aunque tu pasado grite que no. Porque con el tiempo, la mente lo empieza a aceptar. Y cuando la mente lo acepta, todo se transforma. No necesitas que el mundo te dé su aprobación. Necesitas darte tú mismo tu aprobación. Y a partir de ahí, construir una nueva imagen, una nueva historia, una nueva vida. Porque la vida que sueñas no llegará a la versión actual de ti. Está esperando a esa versión tuya que cree, que decide, que actúa, y esa versión ya vive dentro de ti. Solo espera que la dejes salir. Al final de todo, todo se reduce a esto. Solo llegarás tan lejos como creas que puedes llegar. La imagen que tienes de ti mismo es el punto de partida y también el límite. Si cambias esa imagen, todo a tu alrededor cambia. Y eso no es filosofía barata. Es la llave que abre todas las demás puertas. Ahora bien, si este mensaje resonó contigo, no te detengas aquí. El siguiente video que aparece en tu pantalla
te va a llevar un paso más arriba. Es el próximo peldaño en esa escalera de evolución que ya estás subiendo y puede ayudarte a convertirte en al menos un 1% mejor de lo que eres ahora. Gracias por compartir este momento conmigo. Te espero en el próximo video.